Me llamo Blessing Okafor, tengo 22 años, y lo que voy a compartir con ustedes no es solo una historia, sino un recuerdo viviente de cómo Dios me resucitó. Pero antes de que todo esto sucediera, antes de ver la gloria de Jesús con mis propios ojos y regresar de un lugar donde nadie regresa, era solo una joven más que intentaba seguir la fe que aprendí de niña, en silencio, escondida entre el bullicio de Port Harcourt, Nigeria. Crecí en una casa sencilla, con paredes que habían visto muchas tormentas y sonrisas. El olor constante a sal del mar y al humo de los generadores formaba parte del aire que respiraba. Mi madre, Grace, era el corazón de nuestro hogar. Cantaba himnos mientras cocinaba, como si rezara con toda su alma. Sus canciones, en enigbo, hablaban de un amor que vence el dolor, el amor de Jesús, y, aún sin comprenderlo todo, sentía paz cuando cantaba. Mi padre, Emeka, era un hombre de pocas palabras, pero su fe era tan fuerte como sus manos, encallecidas por el trabajo en los muelles. Todas las noches, ponía sus manos sobre mi cabeza y rezaba: «Eres una bendición, hija. Dios tiene algo especial para ti». En aquel entonces, pensé que era solo el cariño de un padre, pero ahora entiendo que era una promesa que se estaba formando. Nuestra familia siempre ha sido cristiana. La fe se transmitía de generación en generación como un tesoro, no de oro ni plata, sino de esperanza. Pero en aquel entonces, vivir esa fe abiertamente era demasiado arriesgado. El clima en Port Harcourt estaba cambiando, cada día se volvía más tenso. Ser cristiano parecía como llevar una diana en la espalda. La intolerancia crecía como una sombra, silenciosa y amenazante, así que nuestras reuniones eran a escondidas. Recuerdo las noches que mi madre me llevaba a casa de la hermana Margaret. Era una mujer mayor, con la mirada marcada por el tiempo y la fe. Su casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de palmeras que se mecían con el viento como si rezaran con nosotros. Fue allí, sentadas en el suelo de cemento cubierto de esteras de rafia, donde aprendimos a amar a Jesús con todo lo que teníamos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos decía que nos rindiéramos. La hermana Margaret habló con una fuerza que no provenía de ella. «Hijos, la verdadera fe se prueba en el fuego, pero nunca lo olviden. Nuestro Jesús venció incluso a la muerte». Estas palabras resonaron en mi interior, sobre todo cuando empezaron las amenazas. Primero fueron miradas, luego susurros. Pronto, notas anónimas se deslizaron por debajo de nuestra puerta, escritas con tinta roja, prometiendo violencia si seguíamos al Dios del hombre blanco. Con cada nueva advertencia, mi corazón latía con fuerza, pero curiosamente, el miedo no me abrumaba. Algo dentro de mí, algo que solo puedo describir como el Espíritu de Dios mismo, me tranquilizó, como si dijera: «Estoy aquí, no te detengas». No sabía que esta fuerza sería esencial para los días venideros, días que me llevarían al límite entre la vida y la muerte, días en los que Jesús me mostraría que su poder es real, que el cielo es real, y que nadie puede silenciar una vida que Él eligió resucitar. «No pueden tocar lo que llevamos dentro», le decía a mi madre, señalando mi corazón, cada vez que la encontraba llorando suavemente, sosteniendo esos billetes rojos. «Jesús vive en nosotros, y nadie nos lo puede quitar». Hablaba con convicción, pero en el fondo, también sentía que el miedo intentaba colarse, y sin embargo, Él nos dio fuerzas. Los ataques no cesaron, sino que empeoraron. Hombres armados rondaban los barrios cristianos como depredadores, buscando cualquier señal de nuestra fe para destruirla. Cruces, Biblias, incluso un himno cantado a destiempo, podían significar la muerte. Iglesias que antaño eran faros en nuestras comunidades quedaron reducidas a cenizas y humo. Familias enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Las casas vacías se convirtieron en tumbas, y los vecinos ni siquiera se atrevieron a preguntar qué había sucedido. Y aún así, no nos detenemos. Nuestra comunidad, incluso bajo amenaza, se mantuvo firme. Nos convertimos en una iglesia oculta, como en la antigüedad. Nos reuníamos donde fuera posible, en sótanos, en casas abandonadas, incluso bajo árboles, lejos de la mirada humana, pero ante la mirada de Dios. La palabra de Dios estaba escondida en sacos de arroz, envuelta en ropa vieja, y los himnos se susurraban con lágrimas en los ojos. Pero cuando orábamos, el cielo nos escuchaba. Fue en una de estas reuniones, en un rincón olvidado de la ciudad, donde conocí a Sara. Era una misionera estadounidense, de apacibles ojos verdes y cabello castaño.
siempre recogido con un pañuelo descolorido. Incluso en medio del miedo y la persecución, había en ella una luz que nadie podía apagar. Había llegado a Nigeria años antes, impulsada por un llamado divino, y nunca regresó a casa. Su presencia era a la vez una bendición y un riesgo. Los extremistas odiaban a los extranjeros, especialmente a los misioneros. Pero Sara parecía no temer nada. Cuando oraba, era como si hablara directamente con Jesús, como si Él estuviera allí, sentado entre nosotros. Y quizás así fuera. Tenía una fe que hacía que las cosas sucedieran. Había visto sanidades instantáneas, provisión sobrenatural, protección inexplicable. Dondequiera que iba, algo cambiaba. Una noche, después de una reunión particularmente intensa, se me acercó. Las estrellas brillaban en el oscuro cielo de Port Harcourt y el viento traía el aroma del océano. Me puso la mano en el hombro y me dijo con una calma que me desarmó: «Bendición, Dios me ha mostrado algo sobre ti. Él te usará de una manera que sacudirá al mundo. Tu fe será puesta a prueba, pero también serás el canal para que muchos conozcan su gloria». Esas palabras se me quedaron grabadas. No las entendí en ese momento, pero sentí que algo se estaba gestando. Era como si Jesús me llamara a algo mucho más allá de mi comprensión. Los siguientes días trajeron un silencio inquietante, como la calma antes de una gran tormenta. Y entonces llegó. Los ataques se intensificaron como si una furia infernal se hubiera desatado sobre nosotros. Cada mañana llegaban noticias peores. Hogares cristianos incendiados durante la noche, familias secuestradas, pastores encontrados heridos y abandonados en zanjas como basura. La ciudad que una vez fue mi hogar se estaba volviendo irreconocible. Pero incluso ante tanto caos, algo dentro de mí creció. No era una valentía común, era fe, una fe que no provenía de mí, sino de Él. No lo sabía, pero el momento más oscuro de mi vida estaba a punto de llegar, y con él, el mayor milagro que he experimentado. El miedo empezó a extenderse por Port Harcourt como una humareda densa, lenta y sofocante. Era como si la paz misma hubiera abandonado la ciudad. Mi madre, quien una vez fue la fuerza de nuestro hogar, empezó a despertar en mitad de la noche, empapada en sudor, con los ojos abiertos por pesadillas que apenas podía explicar. La encontraba sentada en el borde de la cama, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por su rostro. Sus labios murmuraban oraciones que parecían surgir de un lugar entre la desesperación y la esperanza. «Bendiciones», dijo una mañana con la voz entrecortada. Quizás sea mejor que nos detengamos. Dios comprenderá si nos quedamos callados un rato, ¿no? Sus ojos me rogaban una tregua. Pero algo dentro de mí, una convicción que sabía que no era mía, se negaba a aceptarla. Era como si el mismo Espíritu Santo infundiera un coraje sin sentido. Le agarré las manos aún frías y respondí con la voz más firme que pude. «Mamá, Jesús no se escondió cuando lo amenazaron, y si queremos seguirlo, también debemos estar dispuestos a pasar por lo que Él pasó». Esa semana, habíamos programado la que sería nuestra última reunión en la humilde casa de la hermana Margaret. Era jueves, pero el peso de ese día ya nos pesaba desde hacía días. Era como si todo el mundo espiritual nos estuviera observando. El aire era denso, casi sofocante. Los perros ladraban como si percibieran algo que no podíamos ver. Los niños lloraban sin motivo alguno, e incluso las palmeras parecían doblegarse bajo una carga invisible. Sara había venido de Lagos especialmente para esa noche. Había llamado el día anterior, con la voz acelerada, casi profética. El reino de las tinieblas contraataca porque Dios obra con poder. Hay un avivamiento en marcha, bendición, y el enemigo lo sabe. Necesitamos interceder como nunca antes. Esta podría ser nuestra última oportunidad de orar juntos en mucho tiempo. Esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar Garry para la cena, sentí algo diferente. No era miedo. Tampoco era exactamente paz. Era presencia, como si algo sagrado estuviera en nuestro hogar. No podía ver nada con los ojos, pero mi corazón lo sabía. Los ángeles estaban allí. Todo el cielo parecía estar en alerta, como si el mundo espiritual se estuviera preparando para algo que aún no habíamos visto. Esa noche no pude dormir. Me acosté, pero mis ojos no se cerraban. Escuché la ciudad como si estuviera viva, generadores zumbando a lo lejos, perros ladrando de vez en cuando, el viento susurrando entre las hojas de plátano. Pero sobre todo, oí algo más, un sonido profundo y suave. Parecía una oración, como si los cristianos de toda la ciudad estuvieran rezando a la vez.
Era como una sinfonía invisible que se elevaba hacia los cielos, y algo dentro de mí lo supo. Dios estaba escuchando. El jueves por la mañana, el cielo estaba increíblemente despejado, y el sol brillaba con una fuerza inusual, casi simbólica, pero a pesar de la belleza del día, se respiraba tensión. Era como el silencio que precede al trueno, el tipo de silencio que me advierte que algo está a punto de suceder. Me sentía inquieto, como si mi espíritu estuviera en alerta máxima. Para desayunar, comimos ñame hervido y aceite de palma. Mi padre notó mi inquietud. Me miró con la calma de quien ha enfrentado muchas guerras silenciosas. «Bendición», dijo con voz profunda pero serena. «Si el Espíritu Santo te muestra algo, escucha. El discernimiento es una forma de protección. Dios nos habla antes de la batalla, para que no la enfrentemos a ciegas». En ese momento, supe que nada de esa noche sería normal, que estaba a punto de cruzar una línea invisible, pero también sabía que Jesús estaría conmigo, pasara lo que pasara. Aun con todo el peso espiritual y las advertencias que pesaban sobre ese día, algo más fuerte que el miedo me impulsó a ese encuentro. No era terquedad, era un llamado que no provenía de mi mente, sino de lo más profundo de mi alma. Era como si Jesús mismo me invitara, no para buscar seguridad, sino para encontrar un propósito. «Padre», respondí, con la voz aún temblorosa, pero envuelta en una paz incomprensible. «Siento que esta noche será diferente. Dios va a hacer algo que lo cambiará todo». A lo largo del día, comenzaron las llamadas telefónicas. Hermanos creyentes llamaban para compartir sus sentimientos. El hermano Paul, un hombre que había seguido a Jesús desde antes de que yo naciera, compartió un sueño extraño. Fuego cayendo del cielo, justo sobre nuestro lugar de reunión. La hermana Joy habló de una visión. Ángeles, armados con espadas, rodeaban la casa de la hermana Margaret como soldados de guardia. Incluso los niños parecían saber que algo era diferente. Muchos lloraban sin motivo, preguntando por qué tenían miedo de algo bueno. A pesar de todo esto, o quizás precisamente por ello, decidimos seguir adelante. No fue terquedad, sino obediencia. Nuestros corazones estaban en sintonía, como si el Espíritu Santo nos estuviera preparando para algo mucho mayor de lo que ninguno de los dos podía comprender. Sara también llamó esa tarde, directamente desde el sencillo hotel donde se alojaba, cerca del puerto. Su voz, siempre firme, ahora parecía cargada de algo celestial, una urgencia santa. «Llevo 3 días ayunando», dijo, «y Dios me ha revelado que esta noche mostrará su gloria de una manera nunca antes vista. Puede que haya fuego, puede que haya persecución, pero también habrá milagros. Oremos como si fuera nuestra última oportunidad, porque podría serlo». Mientras el sol se ponía tras los edificios y palmeras de Port Harcourt, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas que parecían salidos de una visión profética, comencé a prepararme. Me puse mi blusa blanca favorita, la que guardaba solo para ocasiones especiales, y me puse alrededor del cuello la pequeña cruz de plata que mi abuela me había regalado poco antes de fallecer. Mi madre me abrazó fuerte en la puerta, como si supiera que el abrazo duraría para siempre. Sus lágrimas me mojaron la cara. «Ve con Dios, hija mía», me susurró al oído. «Y recuerda, pase lo que pase esta noche, Jesús ya ganó. La victoria es nuestra». El camino a casa de la hermana Margaret nunca había sido tan significativo. Conocía cada calle, cada esquina, pero esa noche, cada paso se sentía sagrado, como si no solo fuera a una reunión de oración, sino a un encuentro con el cielo, como si esa fuera la línea entre quién era yo y quién Dios quería que fuera. Cuando llegué, la casa estaba envuelta en una paz casi palpable. No era normal, era como si un manto invisible de protección divina la hubiera cubierto. Las luces exteriores estaban atenuadas para no llamar la atención, y el suave aroma a incienso artesanal flotaba en la brisa. Éramos 17 esa noche, 17 corazones latiendo con el mismo clamor. Encontrar el rostro de Dios, pasara lo que pasara. Entramos en silencio. No hubo charlas intrascendentes, solo reverencia. Sara ya estaba allí. Estaba arrodillada en el centro de la pequeña habitación, con las manos alzadas al cielo, orando en lenguas con una intensidad que hacía vibrar el suelo. Parecía poseída por una fuerza sobrenatural. Su rostro brillaba, no con el reflejo de las velas encendidas, sino con una luz que emanaba de su interior. Era imposible mirar y no sentir la presencia de Dios en ese lugar. En ese instante, supe con todo mi ser, algo sobrenatural estaba por suceder. Cuando llegué, Sara levantó la vista y me sonrió. Era una sonrisa diferente,
llena de ternura, pero también con algo que solo podría describir como premonición. Me hizo señas para que me acercara, y mientras me arrodillaba a su lado susurró: «Bendición, Dios me ha estado hablando de ti toda la tarde. Hay algo reservado para tu vida, algo que trascenderá fronteras. Tu fe será puesta a prueba hoy, pero también será exaltada». Sus palabras me atravesaron como fuego. No supe qué decir. Simplemente cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. Comenzamos a adorar, primero con cantos suaves, himnos sencillos que se mezclaban en el aire como un perfume. Cantamos en inglés, en enigbo y en idiomas que nuestros labios no entendían, pero nuestros espíritus sí. Era como si el cielo entero hubiera descendido sobre esa pequeña habitación. La presencia de Jesús era tan real que parecía como si respirara entre nosotros. Podía sentir su amor envolviéndonos a cada uno, como un abrazo que atravesaba el tiempo y el dolor, pero cuanto más fuerte era la presencia de Dios, más densa se volvía la opresión exterior. Empezamos a oír pasos, susurros extraños, voces que no eran humanas, una especie de agitación que parecía provenir del mundo invisible. El ambiente se volvió tenso, pero nadie dejó de orar. La hermana Margarita, con la autoridad de quien vive arrodillada ante el trono, alzó la voz. «La sangre de Jesús cubre esta casa», declaró con firmeza. «Ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prevalecerá». Fue en ese momento que Sara comenzó a profetizar. Su voz cambió. Ya no era solo su voz, era algo más grande, trascendental, sagrado. Cada palabra parecía provenir directamente del trono de Dios. «Así dice el Señor», proclamó con los ojos cerrados y el rostro resplandeciente a la tenue luz de la vela. «Esta noche, mi gloria se revelará de una manera que el mundo jamás ha visto. Habrá dolor, pero también victoria. Habrá muerte, pero también resurrección. Uno de ustedes será llevado al borde de la eternidad, pero regresará con un testimonio que transformará naciones». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Sus palabras parecían vibrar dentro de mí, como si cada sílaba tuviera vida propia. No entendía del todo lo que quería decir, pero algo en mi interior lo sabía. Me estaba hablando. Era como si el mismo Jesús me susurrara al corazón: «Prepárese». La oración se intensificó. Ya no éramos nosotros los que orábamos, sino el Espíritu Santo orando a través de nosotros. Las voces se unieron en un clamor tan profundo que parecía partir el cielo. Las lágrimas fluían libremente. La presencia de Dios era como una corriente eléctrica viviente que fluía entre nosotros. Y luego, el sonido. Primero, lejano, el rugido denso de los motores diésel. Luego, más cerca, el estruendo metálico de los camiones y el sonido de las botas golpeando el asfalto en formación. Nuestros cánticos cesaron de repente. Un silencio penetrante llenó el aire. Podíamos oír nuestros propios corazones latir como tambores de guerra. La hermana Margaret se acercó a la ventana y levantó un trozo de la cortina con manos temblorosas. El color desapareció de su rostro al instante. «Son ellos», murmuró casi sin voz. «Nos encontraron». Un escalofrío recorrió al grupo. Algunos empezaron a llorar, otros a rezar desesperados, pero dentro de mí ocurrió algo completamente diferente. Una paz indescriptible descendió sobre mí, una calma que no provenía de la lógica, sino del cielo. Fue como si Dios mismo hubiera derramado aceite sobre mi alma diciendo: «No tengas miedo, estoy aquí». Y en ese instante supe, lo que estaba por suceder no sería el final, sería el principio. Fue como si Jesús estuviera allí conmigo, tan real como el aire que respiraba, con su mano en mi hombro y su suave voz en mi corazón. Todo está bajo control. No temas. Esta noche es parte de algo más grande de lo que puedes comprender. La paz que sentí fue inexplicable. Mientras la tensión se apoderaba del ambiente, Sara se mantuvo firme en el centro de la habitación. Su rostro parecía brillar con la luz de la fe. No había miedo en sus ojos, solo convicción. «Hermanos y hermanas», dijo con una calma que acalló incluso los susurros de pánico. «Si esta es nuestra noche de martirio, muramos adorando. Si es nuestra noche de liberación, vivamos proclamando. Pero lo que no podemos hacer es detenernos ahora. Dios no nos trajo hasta aquí para rendirnos en el momento más importante». Y entonces, la explosión. La puerta se arrancó de sus goznes con un estruendo que hizo temblar las paredes. Hombres enmascarados irrumpieron en la casa como si se hubiera desatado el infierno. Sus voces estaban llenas de furia, y las armas que portaban reflejaban la luz de las velas como espadas del juicio. Pero yo no sentí miedo. Fue como si mi espíritu se hubiera separado de mi cuerpo.
como si estuviera viendo todo desde lejos, envuelto por una paz que solo puede venir del cielo. ¿Dónde está el misionero? ¿El americano?, gritó uno de los hombres, con la voz ahogada por la máscara, pero llena de odio. Sara dio un paso adelante sin dudarlo. Se interpuso entre los hombres y nosotros, como una leona protegiendo a su cachorro. «Aquí estoy», dijo con voz clara y serena. «Me llamo Sara Michelle. Soy misionera de Jesucristo. Y antes de que hagas lo que viniste a hacer, escucha esto. El Dios al que sirvo ya ganó esta batalla. Tu odio no puede tocar su amor». Fue como si sus palabras encendieran una mecha invisible. Se desató el caos. Gritos, golpes, llantos, risas sádicas. Mis hermanos y hermanas fueron arrastrados, pateados y heridos, mientras el suelo de la casa se convertía en un campo de dolor. Pero entonces, algo increíble ocurrió. En medio del horror, el hermano Paul, el mismo que tuvo el sueño del fuego, comenzó a cantar. Su voz débil, quebrada por el dolor, pero salió con fuerza. «Jesús es Señor, Jesús es Rey». La hermana Joy lo siguió, luego otra hermana, y otra, hasta que toda la habitación, incluso ensangrentada y destrozada, se transformó en un altar de adoración. Fue como si el cielo hubiera descendido allí, justo en medio del infierno. La atmósfera cambió, no a simple vista, sino en espíritu. Era como si cada lamento se hubiera transformado en incienso ante Dios. Luego vino hacia mí, uno de los hombres, más grande que los demás, con ojos que parecían desalmados. Había algo en esa mirada, algo más allá de lo humano. «Esa es muy joven», le gritó al otro con desprecio. «¿Qué hacemos con ella?» «Igual que los demás», respondió el otro con frialdad. «Ninguno de esos cristianos puede salir con vida». Cerré los ojos. Mi cuerpo temblaba, pero mi alma estaba firme. Respiré hondo y susurré: «Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si es mi hora, me iré con alegría. Pero si aún tienes algo para mí aquí, que se haga tu voluntad». El golpe llegó antes de que terminara de orar. Fue como si una tormenta hubiera estallado dentro de mi cráneo. El dolor me recorrió el cuerpo como un rayo. Sentí el calor de la sangre corriendo por mi rostro, y un sabor metálico me inundó la boca. Todo se volvió borroso. El dolor, el sonido, la luz. Y entonces llegó la oscuridad. Mis piernas cedieron de repente, y sentí mi cuerpo desplomarse contra el frío suelo. El impacto fue tan fuerte que estallaron luces ante mis ojos, como pequeñas estrellas de dolor. El sonido a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y mi conciencia se desvaneció como el agua que sale de un jarrón roto. Lo último que oí antes de que la oscuridad me envolviera fue la voz de Sara, desesperada, pero llena de fe, gritando: «Jesús, protege a tu hija, Señor». Y entonces todo quedó en silencio. Allí mismo, en el suelo de la casa de la hermana Margaret, me declararon muerta. Uno de los hombres se agachó, me tocó el cuello y dijo algo en un tono frío e impersonal, como si simplemente estuviera marcando a otra víctima. Después, me arrojaron a la parte trasera de una camioneta junto con los demás, que también habían dejado de respirar. El viaje a la morgue me llenó de un vacío que no sentía. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero yo ya no estuviera. La morgue estaba ubicada en la zona rural de Port Harcourt, un antiguo edificio con paredes blancas manchadas por el tiempo y la humedad. Era un lugar sencillo, solo 3 habitaciones, una pequeña oficina, una sala de preparación y la cámara frigorífica donde se almacenaban los cuerpos hasta que las familias venían a recogerlos. Fue en esta habitación donde me pusieron, sin ceremonia, sin oración, sin despedida. Mi cuerpo yacía en uno de los cajones metálicos, dentro de un gran congelador que zumbaba sin cesar, como un monstruo dormido. El aire dentro era gélido, denso, y la oscuridad parecía agobiante. Cada pared cubierta de hielo reflejaba una ausencia total de vida, pero, por supuesto, ya no respiraba. Mi piel empezó a perder su color. Mis labios se volvieron morados. Ese cuerpo que una vez estuvo lleno de sueños ahora era solo un número más entre muchos. Pero fue precisamente allí, en el lugar donde todo parecía haber terminado, donde comenzó el milagro. Porque aunque mi cuerpo estaba sin vida, mi espíritu no estaba muerto. Y lo que sucedió después cambió por completo todo lo que creía saber sobre la muerte y sobre Jesús. Lo primero que sentí fue frío. No era un resfriado común, sino un resfriado que parecía surgir de dentro, un hielo que tocó partes de mi alma que ni siquiera sabía que existían. Era como si cadenas invisibles me envolvieran,
atrapándome en una oscuridad que parecía eterna. De repente, me di cuenta de que estaba despertando, no como quien despierta de un sueño, sino como quien recupera la conciencia tras sumergirse demasiado en un océano oscuro. Intenté abrir los ojos y me di cuenta de que no había nada que ver, ni luz, ni color, solo oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía viva. El silencio también era absoluto. No se oía ningún sonido, ni el ruido de la ciudad, ni los latidos del corazón, ni siquiera el sonido de mi propia respiración. Era un silencio denso, casi opresivo, como si el aire se hubiera detenido. Y aún así, podía pensar, podía oír mis pensamientos con una claridad indescriptible. Era como si mi mente fuera el único sonido en todo ese vacío. Yo estaba consciente, pero ella no estaba viva. Y en ese momento comencé a entender lo que significa cuando la Biblia dice que hay realidades más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Fue allí, entre el silencio y la oscuridad, que algo empezó a cambiar. Intenté mover un dedo, un brazo, cualquier cosa, pero nada respondía. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto de plomo, pesado, inmóvil, distante. Sentía los brazos pegados al suelo, las piernas inexistentes. Estaba atrapado dentro de mí mismo, plenamente consciente, pero incapaz de moverme. Vivo, y sin embargo, no vivo. El pánico empezó a crecer en mi pecho, como una ola a punto de engullirme, pero de repente, un recuerdo atravesó mi miedo. Sabía qué había pasado, sabía dónde estaba, y curiosamente, esto me trajo una calma extraña, casi sagrada. Así que ya está, pensé. Morí por Jesús. No sentí tristeza. Al contrario, me envolvió una especie de paz serena, junto con una sensación de honor indescriptible. Siempre había oído hablar de mártires, hombres y mujeres que lo habían dado todo por amor a Cristo. Ahora yo era uno de ellos, una pequeña historia dentro de la gran historia de Dios. Pero entonces algo cambió. En ese silencio absoluto, comencé a sentir algo, una presencia. Al principio fue sutil, como una ligera brisa que atraviesa un campo en una noche tranquila. Luego se hizo más fuerte, más real, hasta que fue innegable. No estaba solo en ese lugar. Bendición. La voz sonaba como si viniera de todas partes a la vez. No me entró por los oídos, sino por el alma. Y cuando la oí, la reconocí al instante. No porque la hubiera oído antes, sino porque llevaba en sí el sonido de cada oración que había dicho, cada himno que había cantado, cada lágrima que había caído de mis ojos en las madrugadas en que busqué a Dios. Jesús, susurré. Esta vez oí el eco de mi propia voz, clara y firme, penetrando la oscuridad, y al pronunciar su nombre, la oscuridad comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino lentamente, como si se descorrieran las cortinas ante un nuevo amanecer. Pero lo primero no fue la luz, fue el color. Colores que no existen en la tierra, tonos indescriptibles, porque no solo se veían, se sentían. Cada color parecía transmitir una emoción, una alabanza, un fragmento de adoración viva. Era como si el aire a mi alrededor estuviera hecho de puro amor. Y entonces lo vi. Jesús estaba delante de mí, pero él no se parecía a ninguna de las imágenes que tenía en mente. No había corona de oro ni túnicas relucientes. Era sencillo, pero a la vez glorioso, humano y divino. Real, tangible, más presente que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sus ojos, ¡ay! Sus ojos. En ellos se reflejaba todo el dolor del mundo, y al mismo tiempo, una alegría tan profunda que parecía imposible. Era como contemplar el amor en forma humana. Hijo mío, su voz era como miel en las heridas, como una suave lluvia tras años de sequía. Has recorrido un largo camino para estar aquí. Quería correr hacia él, abrazarlo, tocar las marcas en sus manos, esas mismas cicatrices que contaban la historia de mi rescate, pero algo en su postura me detuvo. Era como si dijera, sin palabras, «Espera, hay algo que necesitas escuchar primero». «Señor, ¿estoy muerto?», pregunté, aún sin entender qué estaba pasando. Él sonrió, una sonrisa llena de ternura, pero también de poder. «Tu cuerpo está sin vida, sí», respondió, «pero tú, bendición, estás más viva que nunca. La muerte no tiene poder sobre quienes me pertenecen». Extendió su mano. Dudé un momento, pero al tocar la suya, fue como si toda la eternidad se derramara en mí. Sentí la luz recorriendo cada parte de mi ser, no solo sanando heridas, sino borrando antiguos dolores, cicatrices en mi alma que ni siquiera sabía que existían. Fue como respirar por primera vez, como beber el mismo sol, como volver a casa después de un largo tiempo fuera. La soledad de ser diferente,
El miedo a no ser suficiente, la tristeza de un mundo roto, todo parecía pesarme como un manto invisible. Entonces él habló, con esa voz que rompe cualquier barrera. Ven, quiero mostrarte algo. Caminamos juntos, aunque caminar no es la palabra adecuada. Era más como flotar, deslizándonos suavemente por el espacio y el tiempo, moviéndonos solo por voluntad propia. Poco a poco, el entorno que nos rodeaba comenzó a transformarse. Las paredes heladas del congelador se disolvieron como humo, revelando una escena que ningún ojo humano podría describir. Nos encontrábamos al borde de la existencia, un lugar donde el tiempo se encontraba con la eternidad, donde todo lo fugaz se desvanecía ante el infinito. Ante nosotros, se extendía un sendero de luz pura, sólido pero a la vez delicado para la vista, una luminosidad que no deslumbraba, sino que llenaba, nutría, como si estuviera hecha para ser contemplada por almas sedientas. Este es el camino que toda alma debe seguir, dijo Jesús, con una voz cargada de siglos de amor y sacrificio. Algunos lo encuentran tras un largo viaje, lleno de luchas y dolor. Otros, como tú, lo encuentran en el momento de la entrega total. Empezamos a seguir ese sendero luminoso, y a cada paso, sentía que mis preocupaciones terrenales se desvanecían, las ansiedades por el futuro, los dolores del pasado, incluso los recuerdos de la violencia de aquella noche, se desvanecían como ropa gastada que había dejado atrás. Solo quedaba la pureza del momento, la plenitud de estar en su presencia. A medida que avanzábamos, el paisaje circundante se transformaba. Surgieron jardines, más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Las flores cantaban silenciosamente, los árboles daban frutos que brillaban como joyas, el aire vibraba con el aliento de Dios, trayendo aromas que no solo deleitaban el olfato, sino que nutrían directamente el alma. Pero lo que más me impresionó no fue la belleza del lugar, sino la presencia constante de Jesús a mi lado. Cada paso revelaba un poco más de quién era Él en realidad, su infinita paciencia, su amor incondicional, su poder que venció a la muerte. Era como si descubriera por primera vez al verdadero Jesús, a quien había servido toda mi vida. Después de lo que podrían haber sido horas, o quizás eternidades, se detuvo y dijo: «Hay algo que necesito mostrarte». Ante nosotros se alzaba una puerta colosal, tan alta que su cima parecía perdida en la infinitud. Estaba hecha de un material que solo puedo describir como oro líquido, pero no el oro que conocemos aquí en la tierra. Este oro latía, vivía, irradiaba luz propia y vibraba con una música celestial que sentía en los huesos. La puerta estaba adornada con esculturas que narraban la historia de la redención, la creación del mundo, la caída del hombre, la promesa del Salvador, el nacimiento de Jesús, su vida, muerte y resurrección. Pero estas no eran meras imágenes estáticas, eran escenas vivas y vibrantes que narraban el plan de Dios en toda su complejidad y gloria. «Esta es la entrada a mi reino eterno», dijo Jesús, con un brillo en los ojos que parecía contener el amanecer mismo. Su voz estaba tan llena de alegría que por un instante sentí que se me rompía el corazón. «Aquí es donde todos mis hijos fieles regresarán un día, el hogar que toda alma que me ama anhela». Me acerqué lentamente. La inmensa puerta dorada que teníamos ante nosotros parecía respirar, viva, latiendo con una luz que danzaba en armonía con el sonido de una música distante, la canción del cielo. Extendí la mano y toqué su superficie. En cuanto mis dedos tocaron ese oro líquido, ocurrió algo extraordinario. Una corriente de visiones recorrió todo mi ser, como ríos de revelación. Vi el trono de Dios, envuelto en una luz sin igual en este mundo. A su alrededor, criaturas celestiales lo alababan sin cesar, proclamando su santidad con voces que parecían contener el sonido de 1000 océanos, y sin embargo, la suavidad de un susurro. Vi el río de la vida, claro como el cristal, fluyendo del trono y extendiéndose por jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Vi multitudes, personas de todas las lenguas, razas y naciones, adorando en perfecta unidad, como una sola voz. Era la comunión perfecta, el amor en su forma más pura. Y entonces vi algo que me hizo llorar. Vi mi lugar allí, una casita a orillas de ese río, rodeada de flores que amaba en la tierra, hibiscos, jazmines y margaritas diminutas que danzaban al viento. Vi a mi abuela esperándome con los brazos abiertos, con el rostro iluminado por una sonrisa que jamás olvidaré. Vi a hermanos y hermanas que nunca había conocido en mi vida, pero que parecían conocerme desde siempre. «Es hermoso», murmuré.
sintiendo cálidas lágrimas correr por mi rostro. «Es más que hermoso», respondió Jesús, tocándome suavemente el hombro. «Es tuyo. Todo esto te espera, bendición. Tu fe ha sido puesta a prueba y se ha mantenido fiel. Puedes entrar ahora, si lo deseas». Por un instante, todo mi ser se inclinó hacia esa puerta. La paz que emanaba me llamaba, dulce e irresistible, sin dolor, sin lágrimas, sin lucha, solo amor eterno. Sentí que el cielo me atraía, como si todo mi espíritu anhelara fundirse con esa luz. Pero luego él habló de nuevo y sus palabras cambiaron todo. «Aún no». Me giré para mirarlo, confundida. Él sonrió, y esa sonrisa fue como el sol saliendo después de la noche más oscura. «Todavía no, hija mía. Tu tiempo aquí llegará, pero no ahora. Tengo un propósito para ti en la tierra, una misión que solo tú puedes cumplir». Mientras hablaba, nuevas visiones comenzaron a desplegarse ante mí. Vi mi cuerpo en la morgue. Vi el momento en que volvería a abrir los ojos, el asombro de la gente a mi alrededor. Vi multitudes reunidas para escuchar lo que había hecho. Vi corazones sanándose, vidas restauradas, jóvenes entregándose a Jesús tras escuchar mi testimonio. «Tu muerte no fue en vano», dijo con firmeza, «pero tu regreso será aún más poderoso. Regresarás como embajador de mi reino, alguien que ha visto mi gloria, que conoce la realidad de la eternidad». Volví a mirar la puerta dorada. Una parte de mí deseaba cruzarla, permanecer en ese hogar perfecto, pero algo más profundo en mí, algo nacido del corazón mismo de Dios, sabía que regresar era un acto de amor y obediencia, no un castigo. «¿Cuánto tiempo tendré que esperar para volver aquí?», pregunté con la voz entrecortada por una mezcla de anhelo y reverencia. «El tiempo en la tierra es solo un suspiro comparado con la eternidad», respondió. «Pero cuando tu misión esté completa, cuando el propósito para el que te envié se cumpla, esta puerta te estará esperando, y toda la alegría que has visto será tuya para siempre». Tomó mis manos entre las suyas. Un calor indescriptible me recorrió. Era amor, poder, paz y vida, todo a la vez. «Bendición», dijo mirándome a los ojos. «Te envío de vuelta, pero ya no eres la misma joven que entró en aquella reunión de oración. Ahora eres mi testigo. Regresarás llevando mi presencia en ti». Y en ese instante sentí que la luz a mi alrededor se intensificaba, hasta que todo lo que existía era el amor de Jesús envolviéndome por completo. «Llevarás contigo la fragancia del cielo», dijo Jesús, y su voz pareció envolverme por completo. «Llevarás la autoridad de quien ha estado ante mí. El mundo olerá en ti la fragancia de la eternidad». «Pero, ¿cómo volveré?», pregunté vacilante. «Mi cuerpo está sin vida, congelado en un congelador». Sonrió, una sonrisa que parecía contener el poder mismo de la creación. «¿Has olvidado quién soy?», respondió con dulzura y firmeza. «Soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, vivirá. Tu regreso será una señal para esta generación, prueba de que sigo siendo el mismo, ayer, hoy y siempre». Empezamos a regresar por el camino de la luz, pero esta vez algo era diferente. Sentía que mi espíritu se fortalecía, como si estuviera revestido de una armadura invisible de fe, esperanza y amor. Cada paso junto a Jesús me preparaba para lo imposible, volver a la vida. «Cuando despiertes», dijo en voz baja, «habrán pasado 3 días. Tu cuerpo habrá estado sin vida durante 72 horas. Esto no es casualidad, es un reflejo de lo que yo mismo experimenté. Es el eco de mi resurrección. ¿Sentiré dolor al regresar?», pregunté con un dejo de miedo. «¿Y qué hay de las heridas que recibí?». «No», respondió con ternura en la mirada. «Tu cuerpo quedará completamente restaurado. No quedarán cicatrices. Regresarás como testimonio viviente de mi poder sanador y vivificante». Al acercarnos al final de ese glorioso camino, me embargó una mezcla de emociones. Una parte de mí ansiaba compartir todo lo que había visto, decirle al mundo que Jesús es real, que el cielo existe y que el amor vence incluso a la muerte. Pero otra parte se entristeció al dejar ese lugar de paz absoluta. Él percibió mis pensamientos incluso antes de que hablara. «No tengas miedo, bendición», dijo Jesús con una ternura indescriptible. «Nunca estarás solo. Aunque no me veas como ahora, estaré contigo. Donde quiera que vayas, mi presencia te acompañará, mi paz te sostendrá, mi alegría será tu fuerza». Se detuvo un instante, justo en la frontera entre el tiempo eterno y el terrenal. Sentí la atracción del mundo físico que me llamaba de vuelta, una llamada sutil pero irresistible, como el viento que arrastra las hojas hacia la tierra.
¿Hay algo más que necesite saber?, pregunté, temiendo que nuestras palabras estuvieran llegando a su fin. Recuerden, respondió, mientras su voz se convertía en un suave eco, la muerte no tiene poder sobre los que me pertenecen. Proclamen esto sin temor. Su testimonio abrirá corazones y disipará la oscuridad. La luz que nos rodeaba empezó a girar, envolviéndome por completo, como si estuviera envuelto en un capullo de pura gloria. La presencia de Jesús empezó a desvanecerse, no así su amor, pues éste quedó grabado en mi alma como una marca eterna. Te amo, bendición, fueron sus últimas palabras. Ve y cuéntale al mundo lo que viste. Entonces todo se llenó de una luz tan intensa que mis palabras cesaron. Fue como atravesar capas de realidad, el velo entre el cielo y la tierra. Sentí el peso del mundo material cerrándose sobre mí, y de repente el sonido regresó, un zumbido constante, bajo y familiar. Poco a poco me di cuenta de lo que era, el ruido del generador de la morgue. La vida estaba volviendo. Entonces llegó el frío, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio profundo y escalofriante que había sentido antes de encontrarme con Jesús. Era el frío físico, real y cortante, el frío de un congelador industrial. Parecía penetrar mi piel y tocar mis huesos, como si 1000 agujas heladas me atravesaran el cuerpo a la vez. Mis ojos se abrieron lentamente, pesados, pegados por el hielo que se había formado en mis pestañas durante los últimos 3 días. La oscuridad era total, ni rastro de luz, ni sonido, solo el zumbido constante de la máquina y el aire gélido que me rodeaba. Pero algo en mí era diferente. Esa oscuridad ya no me asustaba. Había visto la verdadera luz, y tras haberme enfrentado al resplandor de Cristo mismo, ninguna sombra en la tierra podría volver a intimidarme. Intenté mover los dedos, y para mi asombro, respondieron, lentamente, temblando, pero respondieron. Sentí que la sangre volvía a circular, cálida y espesa, devolviendo el color y el movimiento a lo que había sido declarado muerto. Era como si cada célula despertara de un sueño profundo, reactivada por una energía que venía directamente del cielo. Entonces oí una voz que conocía bien. Al otro lado de la puerta metálica resonaba una oración en inglés, entre lágrimas, pero llena de fe. Era Sara. Jesús, dijo, con el corazón en cada palabra, si aún hay una posibilidad, si en tu infinita misericordia quieres hacer lo imposible, toca bendición ahora. Sé que han pasado 3 días. Sé que es demasiado tarde para cualquier médico, pero tú eres el Dios que no conoce límites. Su voz temblaba, pero su fe era firme, como un ancla en la tormenta. Podía sentir su amor penetrando el frío metal, y con él, la presencia viva de Dios. Pongo mi mano sobre esta puerta, continuó, y decreto vida en el nombre de Jesús, que la muerte libere a la preciosa hija del Señor, que tu poder de resurrección se manifieste ahora mismo. En el momento en que pronunció esas palabras, algo indescriptible ocurrió dentro de mí. Fue como si una corriente eléctrica celestial me atravesara el pecho. Mi corazón, que había latido débilmente por un momento, latió con un ritmo fuerte y constante. Mis pulmones, inactivos durante 72 horas, se expandieron con un suspiro profundo y poderoso, el primer aliento de una nueva vida. Todo mi cuerpo empezó a temblar, no por el frío, sino por la fuerza vital que volvía a latir en mí. Era como si ríos de luz recorrieran mis venas, restaurando lo roto, deshaciendo lo que la muerte había intentado sellar. «Sara», grité con todas mis fuerzas. Mi voz era ronca, rasposa, pero viva. «Sara, estoy aquí, estoy viva». El silencio que siguió fue casi sagrado. Solo podía oír el sonido de mi corazón, firme, constante, lleno de propósito. Entonces se oyeron gritos desde afuera, pasos apresurados, voces confusas, alguien llorando y otro gritando mi nombre consternado. El pomo giró frenéticamente y con un chasquido metálico, la puerta del congelador se abrió. La luz invadió el espacio oscuro como una cascada dorada. Por primera vez después de 3 días de ausencia, volví a ver el mundo, y el mundo me vio a mí. Tras 3 días de oscuridad total, la fría luz artificial de la morgue parecía el mismísimo sol. Parpadeé varias veces, intentando acostumbrar la vista a medida que las siluetas a mi alrededor empezaban a tomar forma. Poco a poco, rostros empezaron a aparecer ante mí, confundidos, incrédulos, paralizados. El primero que pude distinguir fue el de Sara. Estaba de pie en la puerta del congelador, pálida como un papel, con los ojos abiertos y llorosos, como si presenciara un milagro. Y en efecto,
Lo era. Le temblaban las manos al llevárselas a la boca, ahogando el sollozo que se le escapó. «Bendición», susurró, casi sin voz. «¿De verdad eres tú?» Intenté ponerme de pie, y todos los músculos de mi cuerpo protestaron. Era como si la gravedad misma se hubiera multiplicado. «Soy yo, Sara», logré decir con voz ronca y extraña, como si hubiera aprendido a hablar de nuevo. Jesús me envió de vuelta. Detrás de ella, el personal de la morgue observaba en completo silencio, el tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Dr. Adebayo, médico forense jefe, permaneció allí, inmóvil, un hombre acostumbrado a la muerte, alguien que lo había visto todo, menos esto. Su rostro, antes firme y escéptico, ahora estaba gris, descolorido. «Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo un paso. «Los muertos no regresan. Es imposible». Pero antes de que pudiera terminar la frase, sus labios comenzaron a balbucear una oración en yoruba. El asistente James, más joven y más impresionable, reaccionó con mayor intensidad. Soltó un grito que resonó en las paredes y corrió hacia la salida, tropezando con una silla. «¡Es un espíritu!», gritó desesperado. «Los muertos han regresado. Que alguien llame a un pastor». María, la enfermera de noche, se quedó paralizada. Sus manos se aferraron a su uniforme blanco como si éste pudiera protegerla. Sus ojos estaban llenos de temor, pero también de algo más, un asombro silencioso, casi reverente. Había visto milagros menores en hospitales, curaciones inexplicables, recuperaciones inesperadas, pero esto sobrepasaba cualquier límite natural. Luego volví a mirar a Sara. Tras la conmoción, el miedo en su rostro dio paso a una alegría pura, que parecía irradiar de ella como un faro. Las lágrimas comenzaron a fluir, y se acercó lentamente, con paso cauteloso, como si pisara tierra sagrada. «Bendición», dijo, con voz firme, rebosante de fe. «Lo sabía, sabía que Jesús no había terminado contigo». Extendió la mano, y cuando nuestros dedos se tocaron, el mundo entero pareció detenerse. No hicieron falta palabras, solo el sonido de nuestros sollozos mezclados. Ella lloró de alegría, yo, de gratitud y añoranza. Gratitud por estar viva, y añoranza de la gloria que había dejado atrás. En ese momento, me di cuenta de que el cielo no estaba lejos. Había venido conmigo. «Sara», llamé, y mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Necesito contarte lo que vi. Necesito contarle al mundo entero lo que Jesús me mostró». Mientras hablaba, el doctor Adebayo se acercó lentamente, aún intentando conciliar la razón con lo que veían sus ojos. Sostenía un estetoscopio. Sus manos temblaban visiblemente. Dudó un instante, como si tocarme desafiara las leyes de la naturaleza. Finalmente, colocó el instrumento contra mi pecho. El latido de mi corazón resonó en el silencio de la habitación, fuerte y rítmico, vivo. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: 72 horas. Su cuerpo estuvo aquí durante 72 horas, sin signos vitales, sin respiración, sin actividad cerebral. Lo confirmé yo mismo. Su voz se quebró. Esto es un milagro. Lo miré directamente y añadí: es el poder de Jesús manifestándose, doctor, para que el mundo sepa que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Pronto, la noticia empezó a correr por los pasillos del hospital. Médicos, enfermeras y personal dejaron lo que estaban haciendo para ver con sus propios ojos a la mujer que había vuelto a la vida. Algunos acudieron impulsados por la curiosidad científica, otros por la fe, pero nadie salió de la habitación por el mismo camino por el que entró. Pronto el doctor Hassan, el director del hospital, un hombre conocido por su riguroso escepticismo, de esos que solo creen en lo que pueden medir y comprobar, trajo a un equipo completo para examinarme. Durante horas me hicieron todas las pruebas posibles: corazón, cerebro, reflejos, temperatura, signos de trauma. Al final, el silencio en la habitación dijo más que cualquier informe. El médico miró los papeles, luego me miró a mí y finalmente admitió: según todos los parámetros médicos, esta mujer debería estar muerta, pero aquí está, viva y, sorprendentemente, en perfecto estado de salud. No hay explicación científica posible para esto. Antes de que el silencio volviera a apoderarse de nosotros, Saraela dio un paso adelante. Lo miró con serenidad y fe y dijo: doctor, no todo lo real se puede medir con instrumentos humanos. Lo que usted presenció hoy es el poder del Dios vivo. Esa noche, mientras permanecía en observación, Sara se quedó conmigo.
Oramos juntas como nunca antes lo habíamos hecho. Lágrimas, risas, gratitud. Le conté todo. El encuentro con Jesús, la puerta dorada, la indescriptible belleza del cielo y sus palabras. Aún no, resonando en mi espíritu. Sara me miró con ojos llorosos, pero llenos de convicción. Bendición, dijo sonriendo. Dios usará tu testimonio para alcanzar a multitudes. Esta no es solo tu historia, es la historia de Jesús revelándose a nuestra generación. Más tarde, solo en mi habitación, miré por la ventana las luces de Puerto Harcourt, brillando en la distancia. Sentí el peso del llamado que Jesús me había dado, pero también una profunda paz, la misma paz que sentí cuando Él caminó conmigo por ese camino de luz. No acababa de regresar de la muerte, había regresado con un propósito, y en cuestión de horas, lo imposible se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. El hospital estaba abarrotado de periodistas, líderes religiosos, curiosos e incluso escépticos que querían verme. Algunos llegaron con dudas, otros con fe. Pero cada persona que se fue se llevó consigo algo innegable, la certeza de que Jesucristo sigue vivo, poderoso y activo, incluso hoy. Mi recuperación fue tan extraordinaria como el milagro de mi resurrección. Los médicos esperaban encontrar secuelas, daño cerebral por falta de oxígeno, músculos atrofiados por la inmovilidad o incluso heridas congeladas por el tiempo que pasé en ese congelador. Pero para asombro de todos, no se encontró nada de esto. Al contrario, todas las exploraciones mostraron que mi cuerpo estaba más sano que antes del ataque. Los cortes, moretones y fracturas simplemente habían desaparecido, sin dejar ni una cicatriz. Era como si cada célula hubiera sido recreada por manos divinas. El doctor Hassan, aún intentando comprender lo inexplicable, negó con la cabeza mientras revisaba los resultados por tercera vez. «Es como si te hubieran reconstruido desde cero», murmuró. «Cada órgano, cada sistema, todo funciona a la perfección. En 30 años de medicina, nunca he visto nada igual, pero incluso ante tanta admiración, sabía que el mayor milagro no era el que mostraban las pruebas, sino lo que había sucedido dentro de mí. Había regresado diferente. Llevaba una autoridad que no provenía de títulos ni de experiencia, sino del simple hecho de haber estado ante Jesús. Cuando oré por los enfermos en el hospital, la gente empezó a sanar. Al compartir mi experiencia, corazones que antes estaban endurecidos se quebraron. El poder que había sentido en el cielo ahora fluía a través de mí en la tierra. Una semana después, Sara organizó la primera reunión pública para compartir mi testimonio. Elegimos una pequeña iglesia clandestina en las afueras de Puerto Harcourt, donde los cristianos perseguidos se reunían en secreto para adorar. El lugar era sencillo, paredes de hormigón, techo de hojalata y viejos bancos de madera, pero esa noche parecía como si el cielo mismo hubiera descendido sobre la sala. Más de 200 personas se apiñaron en un espacio destinado a 70. Vinieron de todas partes. Algunos viajaron durante horas solo para escuchar lo que Dios había hecho. Había creyentes que buscaban aliento, musulmanes curiosos e incluso escépticos decididos a demostrar que todo era una invención. Cuando me acerqué para hablar, un silencio sagrado llenó la sala. Podía sentir la presencia de Jesús allí, tan real como cuando caminaba conmigo por el sendero de la luz. Respiré hondo y comencé: «Hermanos y hermanas, he regresado de entre los muertos para decirles que Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. He visto su rostro, he estado en su presencia, he llamado a la puerta de su reino eterno, y estoy aquí para afirmar, todo lo que la Biblia dice sobre él es verdad». Las palabras parecían venir del Espíritu mismo. Hablé de la persecución, el ataque que me quitó la vida, los 3 días de silencio en el congelador, y el momento en que Jesús me dijo: «Aún no hablé del cielo, de la luz, de la paz que supera todo entendimiento humano». Mientras hablaba, pude ver lágrimas corriendo por los rostros ante mí. Algunos lloraban de alegría, otros de arrepentimiento. Cristianos que se habían desanimado renovaron su fe. Vi a personas alzando las manos, implorando perdón y declarando una vez más que Jesús es el Señor. Esa pequeña iglesia clandestina se convirtió, esa noche, en un pequeño paraíso terrenal, y allí comprendí la verdadera razón por la que me había enviado de vuelta, no solo para contar una historia, sino para reavivar la fe de un pueblo que había olvidado que el Dios de lo imposible aún vive. Los rostros a mi alrededor brillaban con renovada esperanza, como si una luz se hubiera encendido en la oscuridad. Aquí estaba la prueba viviente de que, para quienes confían en Cristo, ni siquiera la muerte es un límite.
Entre los presentes se encontraba un joven llamado Ibrahim, musulmán de nacimiento, que había venido decidido a desacreditar lo que él llamaba el cuento de hadas cristiano, pero mientras hablaba, vi cómo su mirada se transformaba lentamente. Primero, el escepticismo dio paso a la curiosidad, y luego a una profunda convicción. Ya entrada la noche, Ibrahim se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señorita Blessing», dijo con la voz entrecortada, «he sido musulmán toda mi vida, pero nunca había oído que Alá hiciera algo así. Quiero conocer a este Jesús, que venció a la muerte». Esa noche, Ibrahim entregó su vida a Cristo y se convirtió en el primero de muchos que, al escuchar mi testimonio, decidieron seguir a Jesús. Su cambio fue tan radical que, en poco tiempo, se convirtió en uno de los misioneros más dedicados de nuestra región, llevando la palabra de Dios a lugares donde nadie se había atrevido a ir antes. Pero no todos recibieron mi historia con el corazón abierto. Los extremistas que nos atacaron aquella fatídica noche se enfurecieron al saber que estaba vivo. Corrieron rumores de que había resucitado, y para ellos, mi testimonio fue una afrenta, prueba viviente de que el Dios cristiano tenía poder sobre la vida y la muerte. Las amenazas volvieron, más directas y peligrosas que antes. Llegaban mensajes anónimos prometiendo que harían todo lo posible para acabar con mi vida, para asegurar que esta vez no hubiera resurrección. Pero curiosamente, estas amenazas ya no me aterrorizaban. Ya me había enfrentado a la muerte y la había superado. ¿Qué podían hacerme que yo no hubiera superado? Sara, siempre preocupada, sugirió que consideráramos irnos del país, o al menos buscar un lugar más seguro para continuar con nuestro trabajo. Pero yo sabía que Jesús no me había enviado de vuelta a esconderme. Me había enviado para ser una luz en la oscuridad, para proclamar su victoria justo donde se había librado la batalla. «Mi misión está aquí», le dije a Sara una tarde mientras planeábamos nuestras próximas reuniones. Jesús me reveló que enfrentaría oposición, pero también me aseguró que nunca estaría sola, que su presencia me acompañaría en cada paso del camino. Desde entonces, hemos celebrado reuniones en hogares, clínicas improvisadas, en cualquier lugar donde pudiéramos reunir a quienes necesitaban escuchar sobre el poder transformador de la resurrección. En cada reunión, ocurrieron milagros, corazones se rindieron y vidas cambiaron para siempre. Pasé una noche inolvidable en casa de Mrs. Sadai, una viuda cristiana que perdió a su esposo, en un ataque similar al que yo experimenté. Su hogar se convirtió en un refugio para cristianos perseguidos, un lugar donde el dolor profundo comenzó a sanar a través del amor y la fe. Esa noche, una joven llamada Chioma estaba presente. Su esposo había sido secuestrado por extremistas 3 meses antes, y no había sabido nada de él desde entonces. La angustia de la espera la consumía día tras día, como una sombra que amenazaba con borrar toda esperanza. Los ojos de Chioma estaban hundidos, fruto de las noches sin dormir, y su rostro reflejaba toda la preocupación que llevaba en el pecho. Al compartir mi testimonio, noté cómo las palabras de Jesús sobre el todavía no parecían hablarle directamente al corazón. Después de la reunión, se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Con voz temblorosa me dijo: «Bendición, si Jesús pudo resucitarme, ¿crees que podrá resucitar también a mi marido?». Sostuve sus manos con ternura, sintiendo la tristeza que desbordaba su alma. «Hermana», respondí, «el mismo Jesús que me dijo, todavía no, cuando quería quedarme en el cielo, es el mismo que sabe exactamente dónde está tu esposo. Oremos juntos y pidámosle que haga su voluntad». Oramos durante más de 1 hora, y con cada palabra sentía que la presencia de Jesús se hacía más fuerte entre nosotros. Al terminar, Chioma levantó la vista, y por primera vez en meses, una sonrisa serena iluminó su rostro. «Siento que va a volver», dijo, con una paz que parecía venir del cielo. «No sé cuándo ni cómo, pero Jesús me ha dado la seguridad de que todo estará bien». 2 semanas después, recibimos la noticia que lo cambió todo. El esposo de Chioma había sido liberado junto con otros prisioneros durante una operación de rescate. Al reencontrarse, comentó que durante su cautiverio había sentido una presencia protectora, especialmente durante las últimas 2 semanas, justo desde que oramos. Historias como estas se hicieron frecuentes, a medida que nuestro ministerio crecía. Personas llegaban con el corazón roto, cuerpos debilitados y familias destrozadas, y se marchaban con una esperanza renovada, sanidades milagrosas y relaciones restauradas, no por mi poder, sino por la autoridad que Jesús me concedió al estar en su presencia.
Pero con este crecimiento, también creció la oposición. Los ataques contra cristianos en Port Harcourt se hicieron más frecuentes, especialmente contra quienes asistían a nuestras reuniones. Algunos fueron secuestrados, otros perdieron sus empleos, o fueron expulsados de sus hogares por sus familiares por temor a represalias. Una de esas noches difíciles, mientras oraba en mi pequeña habitación alquilada, Jesús me habló de nuevo. No fue una visión tan dramática como la que tuve después de la resurrección, pero su voz en mi corazón fue clara y reconfortante. Bendición, la oposición que enfrentas es señal de que estás cumpliendo con precisión el propósito para el que te envié. El enemigo solo ataca lo que representa una verdadera amenaza para el reino de las tinieblas. Estas palabras me renovaron el coraje. Al día siguiente, anuncié que celebraríamos nuestra mayor reunión hasta la fecha, en el mismo lugar donde perdí la vida, la casa de la hermana Margaret. La noticia de este encuentro especial se extendió rápidamente por toda la región. Algunos lo vieron como un acto de fe audaz, otros como una provocación peligrosa. Para mí, fue una declaración clara. El poder de Jesús es mayor que cualquier amenaza terrenal. La noche de la reunión, más de 500 personas se reunieron en los jardines que rodean la casa de la hermana Margaret. La gente venía no solo de Port Harcourt, sino también de estados vecinos. Algunos viajaron durante horas, otros durante días, conmovidos por las historias que habían escuchado, historias de la mujer que murió y resucitó por el poder de Jesús. Mientras me preparaba para hablar, sentí la misma presencia gloriosa que me envolvió cuando me encontré con el Señor. Fue como si el cielo entero hubiera descendido sobre ese jardín, transformando un simple pedazo de tierra en terreno sagrado. Respiré profundamente y comencé a hablar con una convicción que no venía de mí, sino directamente del trono de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en un lugar santo. Aquí, donde perdí mi vida por Jesús, Él me mostró que su poder es mayor que la muerte misma. Esas palabras parecieron resonar en el alma de cada persona presente. Así que comencé a contar no solo mi historia, sino también las de todos los que habían sido tocados desde ese día. Hablé de Chioma y el milagroso regreso de su esposo, de Ibrahim y su transformación radical, y de las curaciones y liberaciones que habíamos presenciado en las últimas semanas. El mensaje que Jesús me envió a proclamar es sencillo, declaré, mirando al cielo estrellado, que parecía escucharme atentamente. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado, su amor no ha disminuido. Su promesa sigue vigente para todos los que creen. Esa noche, más de 100 personas entregaron sus vidas a Cristo. Hombres y mujeres de diferentes credos, musulmanes, tradicionalistas, incluso algunos que se consideraban ateos, se sintieron abrumados por una presencia tan real que era innegable. El Espíritu Santo estaba allí, transformando corazones y escribiendo nuevas historias de fe. Era como si el mismo poder que descendió sobre los discípulos en Pentecostés hubiera visitado ese jardín de Port Harcourt. Han pasado 6 meses desde mi resurrección y sigo sirviendo en las iglesias clandestinas de la ciudad. Mi vida no es nada fácil. Siguen llegando amenazas, la persecución se intensifica y a veces siento el peso de una experiencia que pocos pueden comprender. Pero incluso en los días más oscuros, siento la presencia de Jesús a mi lado, fiel, constante, reconfortante. Él cumple sus promesas. Tu paz me sostiene, tu alegría me fortalece. Y cada vez que comparto mi testimonio, veo de nuevo cómo el poder del cielo invade la tierra. Vidas son restauradas, corazones sanados, y personas que habían perdido toda esperanza encuentran un nuevo comienzo en Cristo. Muchas noches, mientras rezo en silencio, mi mente regresa a esa puerta dorada que vi en el cielo. La veo con tanta claridad que casi siento la luz que emana de ella. Una parte de mí aún anhela ese lugar de gloria perfecta, pero sé que mi tiempo allí llegará cuando haya cumplido todo lo que el Señor me ha confiado aquí. Hasta entonces, soy su embajador. He sido enviado para llevar la fragancia del cielo a un mundo sediento de esperanza. Soy la prueba viviente de que Jesús aún obra milagros, de que la muerte no tiene la última palabra y de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza opuesta. Me llamo Blessing Okafor. Tengo 22 años y he resucitado para decirles que Jesús es, y siempre será, el camino, la verdad y la vida. Esta es mi historia, este es mi testimonio, y por eso vivo cada día con un propósito eterno. Cada mañana cuando me despierto, susurro una sencilla oración. Gracias, Jesús, por el privilegio de ser tu testigo. Úsame hoy para tocar otra vida con tu amor.
y cada noche cuando recuesto mi cabeza sobre la almohada, oigo su suave voz que dice: «Muy bien, fiel hija. Mañana tenemos más trabajo que hacer juntas. La puerta dorada todavía me espera, pero por ahora, mi lugar está aquí. Proclamar al mundo que Jesús vive, que su poder sigue siendo el mismo y que para aquellos que creen, la muerte no es el final, sino el comienzo de una aventura eterna con Él».